una cordial bienvenida a todos los hermanos que se unen a este tiempo de intercesión que hemos titulado Intercediendo por nuestra nación. Le pedimos una vez más a todos hermanos que sincronicen su espíritu con el Dios bueno y que den lo mejor de sí en este tiempo de intercesión para que Colombia sea bendecida, para que nuestros hogares sean bendecidos y para que el Dios eterno sea debidamente honrado y exaltado en medio de nosotros. Bueno, hermanos, el domingo pasado iniciamos un estudio que lleva por título Parámetros bíblicos para elegir un gobernante. Estuvimos diciendo, basados en Deuteronomios capítulo 17, donde Dios da instrucciones acerca de los gobernantes. Y lo primero que estuvimos hablando es que un gobernante debe tener comprensión y ejercicio de la autoridad. Estuvimos leyendo en Deuteronomios 17, del 14 al 15, donde Dios advierte de no poner un rey como las otras naciones. Estuvimos hablando de que hay que mirar la política cultural y educativa, que no viniera a traer ruina a la nación por medio de importar modelos educativos, modelos de espiritualidad y modelos culturales que tanto daño hacen, hermano, cuando se inquistan en una generación. Estuvimos hablando también de que había que revisar la política social y laboral y estuvimos leyendo en Deuteronomio 17, verso 16, donde hablaba de no aumentar para sí caballos y explicamos que eso estaba relacionado con el hecho de intercambiar caballos por personas que eran enviadas principalmente a Egipto como esclavos y como soldados a merced del faraón, y que estos caballos entrenados para la guerra podía hacer que el rey fuera déspota con el pueblo a través de su mando militar. También dijimos que esto podía apartar la fe del pueblo de Dios y poner su confianza en caballos como tanto los profetas demandaron. Porque entonces, cuarto, mirar la vida personal y las alianzas que esa persona tiene con gente fuera del país. Y esto lo analizamos en Deuteronomio 17, donde habla de no tomar para sí muchas mujeres, es decir, de casarse con hijas de otros reyes para intercambiar matrimonios por paz, lo cual implicaba obviamente deslealtad con Dios, porque esas mujeres que venían de otros países implantaban templos en la tierra de Israel. Y bueno, en el día de hoy, hermanos, vamos rápidamente. Punto número 5, gestión de los recursos económicos. Y vamos a leer en Deuteronomio 17, en la versión de la Reina Valera de 1960. Le voy a pedir por favor a la pastora que nos ayude con la lectura. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Ok, bueno, hermanos, la escritura está diciendo que miremos cómo es esa persona en la administración, que miremos su hoja de vida administrando, y advierte que no escojamos por gobernante a alguien que tenga un espíritu de avaricia, un espíritu acumulador de riquezas, que no tenga un espíritu materialista. Ahora, quiero ser claro, porque a veces nosotros cuando miramos los diferentes candidatos caemos en un error. O sea, la escritura, el Dios eterno no está prohibiendo que la persona que aspire al gobierno, a ser gobernante, sea rica. No hay ningún problema con que la persona sea una persona adinerada, prestante, o que sea una persona rica. El problema radicaba es si era una persona que cada vez que llegaba a un cargo se dedicaba a acumular riqueza que le pertenece a la nación, que le pertenece al erario público, es decir, corrupción. A los reyes se les prohibía acumular dineros para fines privados. Eso estaba terminantemente prohibido en Israel, porque el excesivo afán por adquirir riquezas para aumentar el poder y el estatus indiscutiblemente iban a conducir al gobernante a tomar varias decisiones en contra de los ciudadanos, en contra de la gente de la nación. Y uno de los errores, hermanos, que dice la escritura que se derivan de uno elegir una persona acumuladora de riqueza, acumuladora de bienes materiales,
que siempre, digamos, tiene conflictos en su hoja de vida porque hay dineros que no puede justificar, porque tiene unos ingresos que no se corresponden a la riqueza que posee, que nosotros tenemos que estar muy alerta en esto porque esta persona va a hacer daño en la nación. Y digamos que lo primero que esa persona, o no digamos lo primero, pero sí una de las cosas que la persona pueda hacer para acumular riquezas en el erario público y después tomarla, es la imposición desmedida de impuestos injustos. ¿Okay? Si es una persona acumuladora de bienes materiales que ya se sabe que tiene bienes que no puede justificar, esa persona lo más probable es que comience a imponer impuesto tras impuestos para recaudar más dinero, aumentar el ingreso con el único propósito de echarle mano al tesoro de la nación. Y esto finalmente destruye la economía y genera mucha inseguridad a quienes quieren invertir en la nación, en el país, pues esas personas que van a invertir obviamente no saben qué nuevos impuestos se van a inventar estos gobernantes, sobre todo la persona que está a la cabeza, y no sabe quién va a controlar eso. Yo quiero que vayamos una vez más a la Escritura porque la Escritura advierte seriamente en torno a esto. Y vamos a leer en Proverbios capítulo 29, verso 4 en la traducción del lenguaje actual. El rey que hace justicia da seguridad al país. El que solo cobra impuestos lleva al país a la ruina. El que solo cobra impuestos lleva el país a la ruina. Entonces, mucho cuidado, hermano, con aquellos que no tienen manera de justificar su dinero y que son acumuladores de riquezas. Mucho cuidado porque lo más probable es que comiencen a poner impuestos, lo justifican de alguna manera, pero al final se quedan con la riqueza y generan una gran inseguridad que finalmente lleva a la ruina al país. Otra cosa, hermano, que advierte la Escritura de una persona que le gusta amontonar riquezas es el endeudamiento. Es decir, esta persona va a buscar la manera de endeudar al país. Y como todos sabemos, la deuda le quita libertad a una nación, a una empresa, a una familia. La deuda genera esclavitud, quita libertad. Ese país prácticamente pierde su soberanía y tiene que acatar las decisiones que le están diciendo que tiene que tomar a fin de poder pagar y tener capacidad para que vengan otros que también son acumuladores de riquezas públicas con fines personales y hagan nuevos préstamos. Esas deudas no solo impiden el crecimiento del país, sino que es como hipotecar, hermano, el futuro de nuestros hijos. Vamos una vez más a la Escritura. Y vamos a leer Proverbios capítulo 22, verso 7 en la traducción del lenguaje actual. El pobre trabaja para el rico. El que pide prestado se hace esclavo del prestamista. Ok, hermanos, entonces nosotros muy juiciosos, vigilando y siguiendo el consejo de la palabra en torno a esto. No debe amontonar riquezas. Revise la hoja de vida administrativa de esa persona a quien usted piensa darle su voto. Ok, esto es bien importante. Mírela con detenimiento. Si es una persona que por donde ha pasado es una persona que ha saneado deudas, que ha sanado económicamente instituciones, o si es una persona que ha dejado deudas por donde pasa, que ha dejado pérdidas por donde pasa, que es mal administrador o mala administradora, no debe gobernar. Necesitamos a alguien que sea una persona que sea buen administrador, que si el país lo sigue, el país pueda prosperar. ¿Ok? Y lo tercero, hermano, es que se produce cuando uno elige a una persona que, digamos, que gestiona mal los recursos económicos, que le gusta acumular a fin de retener dinero para, a través de trucos legales, retener dinero para ella misma, es que es una persona que va con la idea de los sobrecostos. Cada proyecto que se hace, cada contrato que se hace, tiene los precios súper inflados, una gran cantidad de dinero, y cuando se va a ver la obra que se iba a realizar
no hay nada, no hay casi nada. En muchos casos ni siquiera se realizan. Fue dinero perdido, de obras que aparecen en papeles realizadas, pero que en la práctica no se ha hecho nada. Desperdicio de dinero de la nación y personas que están en el gobierno enriquecidas. Entonces nosotros muy pendientes, hermanos, a quienes le vamos a dar el voto, porque la escritura es muy clara. Una persona que sea buena administradora, que tome los negocios de la nación como si fueran suyos propios, hermanos, que le duela este país. Nosotros muy pendientes a eso. Cuando nosotros votamos por personas que no tienen manera de justificar los dineros que tienen, no tienen manera, hermano, porque ese dinero es dinero de la nación. Tenga mucho cuidado, porque otra cosa que dice la escritura es que esas son personas que van a buscar afectar el salario de los trabajadores, afectar el ingreso de aquellos que trabajan. Personas que van a amontonar riqueza y que se van a apropiar del dinero del país y que después quieren tapar el hueco fiscal desmejorando el salario de aquellos que ganan menos. Eso es algo que ya usted sabe, pero la Biblia le está advirtiendo que sí es así, que tiene que tener cuidado cuando vota, que no vote por apasionamientos, que no vote por rebeldía, que no vote por venganza, que vote pensando en esta nación, que vote pensando en lo que le va a dejar a sus hijos, que vote, hermano, pensando en personas que sean buenas administradoras y que tengan una ética, hermano, del manejo de lo público, para que si todo el país, empresarios, comerciantes, obreros, todos los que le sigan, hermano, podamos prosperar en esta nación. Hay que mirar bien. Hay personas que han llegado al poder vistiéndose de pobres, usando la causa de los pobres, atacando a los ricos. Que sí, pero en la práctica, en la realidad, son las personas que han hecho la peor gestión de los recursos de la nación y que tienen una cantidad de situaciones que enfrentar en el país por problemas de enriquecimiento ilícito. Han amontonado riqueza de la nación y han tomado para ellos y para su círculo de poder lo que no les corresponde. Entonces, no mire el discurso muchas veces de que la persona se pone en favor del pobre y que dice que le duele el pobre. No, mire de dónde sacó lo que tiene, quiénes están alrededor, cómo justifica su riqueza. Porque hay gente que se viste de pobre y lo que dice es: denme el dinero, denme el poder y yo me encargo de ayudar a los pobres, y los pobres cada vez más pobres, hermano. Entonces nosotros, sabios, gestión, hermanos, de los recursos, de las finanzas de la nación, un punto que la Biblia dice que debemos mirar. El pasaje dice claramente: no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Bueno, teniendo esto en mente, vamos a orar. Nuestra confianza, nuestra esperanza está puesta en el Dios Todopoderoso. Vamos a orar.